Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estudiar ácidos y bases. Ok, los ácidos y bases y todas sus aplicaciones y características de estas sustancias están en nuestra naturaleza y en nuestro entorno. Por ejemplo, pues muchas sustancias, ya sean ácidas o básicas, están presentes en nuestros lagos, en los ríos, en nuestro organismo. eh, Tienen importante aplicación en la investigación, en la industria, en productos de consumo humano. ¿Ok? Entonces, aquí les muestro algunos ejemplos de lo que son los ácidos. Tenemos lo que es el ácido acético, ácido cítrico y ácido ascórbico, por mencionar algunos. Por el otro lado están las bases, el hidróxido de sodio, hidróxido de litio, el amoníaco. Voy a presentar algunas características principales de ácidos y bases. Por el lado de los ácidos, tenemos que tienen un sabor agrio. Frente al papel tornasol, cambia de azul a rojo. Son corrosivos, es decir, que destruyen algún material en caso de tocarlo. Y pueden reaccionar con metales para liberar el hidrógeno en forma de gas. Por otro lado, las bases tienen un sabor amargo. Frente al papel tornasol, cambian de rojo a azul. Son buenos detergentes. Tienen una textura como jabonosa. Y bueno, no reaccionan con metales. Aquí algo muy importante es que frente a estos dos tipos de sustancias ocurre una reacción importante. Si reacciona un ácido con una base, ocurre una reacción de neutralización que da como producto una sal y agua. Aquí tenemos el caso concreto que al hacer reaccionar ácido clorhídrico con hidróxido de sodio se produce cloruro de sodio, que es la sal común de la mesa, y agua. Ahora, vamos a estudiar las teorías ácido-base. Hay tres muy importantes: la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted-Lowry y la teoría de Lewis. Voy a definir cada una. Ok. Arrhenius fue el primero en introducir el concepto teórico de lo que es un ácido y una base. Arrhenius definió los ácidos como aquellas sustancias que producen iones hidrógeno cuando se disuelven en agua, y definió las bases como aquellas sustancias que producen iones hidróxido cuando se disuelven en agua. Y aquí vemos un ejemplo en concreto de cada uno. Ok, entonces lo más importante de esta teoría sería definir lo que es un ácido y una base. Recuerden, ácidos, iones hidrógeno; bases, iones hidróxido. Sin embargo, la teoría de Arrhenius tenía ciertos problemas o ciertas incongruencias que no lograban explicar ciertos comportamientos en algunas sustancias. A lo que surgió otra teoría de Bronsted-Lowry, en la cual incorpora nuevos conceptos que cubrían aquellas fallas que tenía Arrhenius en su teoría. Aquí ya introdujeron conceptos como donadores, receptores y pares conjugados. ¿Ok? Entonces, según la teoría de Arrhenius, de Bronsted-Lowry, perdón, un ácido es aquella sustancia que dona protones y da origen a una base conjugada. Por otro lado, una base es una sustancia que acepta protones y origina un ácido conjugado. Aquí estamos viendo la imagen que tenemos HA más B para producir lo que es un anión A y un catión HB. ¿Ok? Entonces, un ácido es aquel que dona protones. Entonces, este protón lo va a donar a B. Entonces, es un ácido para que forma a una base conjugada. ¿Ok? Lo voy a adelantar para que se entienda este ejemplo. Entonces, miren,
sustituyendo, digamos, aquí ya por átomos, aquí se va a entender de forma más clara. Ok, entonces, el, el amonio, el ion amonio, va a donar un protón, que es este. Lo va a extraer y va a originar lo que es el amoníaco. Y aquí tenemos el par conjugado, el amonio, amoníaco, en donde el amonio es el ácido, origina una base conjugada. Por otro lado, está donando un protón, ese ácido. Ahora, el que lo acepta es la base, que en este caso es el agua. ¿Ok? Entonces, el agua es la base y el ion hidronio, que está aquí, H3 más, aquí, es lo que es el ácido conjugado. Y así de simple es esa teoría. Ahora, otra cosa importante a resaltar aquí es que en base a esos estudios se descubrieron que hay sustancias que pueden actuar como ácidos y bases. A estas sustancias se les llama anfóteros o anfipróticos. Generalmente a la literatura se refiere más como anfóteros. Y bueno, un ejemplo de esto sería lo que es el ion bicarbonato y el ion hidrógeno fosfato. Ok, entonces recuerden, anfóteros pueden actuar como ácidos o bases. Ok. Por otro lado está la teoría de Lewis. La teoría de Lewis es, digamos, la teoría más aceptada y que tiene menos errores. Es la más reciente y una de las más eficaces en cuanto a la teoría ácido-base. Ok, entonces un ácido en la teoría de Lewis es aquella sustancia capaz de aceptar un par de electrones. Por otro lado, una base, según la teoría de Lewis, es una sustancia capaz de ceder pares de electrones. Y aquí estamos viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, una base de Lewis sería el amoníaco porque tiene un par de electrones que los puede ceder o donar. Por otro lado, el cloruro de aluminio, por ejemplo, este los está aceptando. Aquí se muestra en un ejemplo. Y bueno, recordando de las sesiones pasadas lo que les había mencionado sobre lo que es un ácido, estos a su vez se dividen en ácidos fuertes y ácidos débiles. El ácido fuerte, recordar que se disocia completamente en agua. Aquí tenemos el ejemplo del ácido clorhídrico, que al disociarlo o disolverlo en agua, se va a romper este enlace por completo. Y el ácido débil no, este se disuelve parcialmente, digamos a un 30-50%, 70%, ¿ok? Entonces, al disolverlo no se va a disolver por completo, sino que eh, solamente una parte permanece disociada y en la otra son moléculas enteras, por llamarles así. Entonces, recordar, ácido fuerte se disuelve por completo, ácido débil se disuelve solamente parcialmente. Ahora, ejemplos de ácidos fuertes. Pues los más comunes por el lado de los hidrácidos son el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido yodhídrico. De los oxiácidos, de los más comunes son el ácido sulfúrico, ácido nítrico o ácido perclórico. Ahora, lo anterior mencionado aplica también para las bases. Existen bases fuertes que se disocian en su totalidad en agua y las bases débiles que se disocian parcialmente. Y bueno, algunos ejemplos de bases fuertes serían lo que son hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de litio, hidróxido de estroncio, hidróxido de calcio, hidróxido de bario. El más popular es, sin duda, hidróxido de sodio. Ahora, estamos hablando de que existen dos sustancias importantes en esta teoría.
lo que es un ácido y una base. Existe una escala que nos permite representar la medida de la acidez o alcalinidad de esta disolución, es decir, qué tan ácido o básico es. A esta escala se le llama escala de pH o escala del potencial de hidrógeno y se define como el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de iones hidrógeno, por eso se llama pH. Entonces, la fórmula para calcularla sería pH es igual al menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. Y bueno, esta escala va de el 0 al 14, como se está observando aquí en la imagen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así. Se divide en tres regiones, lo que es la zona de los ácidos, la zona neutra y la zona de las bases o la zona alcalina. Ahora, algo muy importante aquí, la zona neutra es solamente el valor de 7. 7 exacto, no 7.0001, no 7.2, 7.4, no, 7 exacto, ¿ok? No 6.9, no 7.1, 7, exactamente 7. Y aquellos valores que son inferiores a 7 corresponden a sustancias ácidas. Por otro lado, los valores superiores a 7 corresponden a sustancias alcalinas. Algunos ejemplos de sustancias ácidas serían, por ejemplo, lo que es la leche, el café, pues el ácido de nuestro estómago, el limón, porque contiene ácido cítrico. Ujú. Y por otro lado, en la zona de sustancias alcalinas, algunos ejemplos serían lo que es el jabón, el amoníaco, una disolución de amoníaco, em, la sangre tiene un pH ligeramente básico, lo que es el hipoclorito de sodio, los jabones, etcétera. Ok, aquí los que les mencionaba es esto, que una disolución ácida va a tener un pH menor a 7. Por otro lado, una disolución neutra tiene un pH exactamente de 7. Exactamente de 7. Exacto 7. Y una disolución básica tiene un pH mayor a 7. Ahora, mm, y bueno, como es una escala logarítmica, eh, por ejemplo, si aumentamos en una unidad de 3 a 4, digamos, en realidad tendremos una disolución 10 veces más concentrada, porque debido a esto, a la fórmula que les presenté al inicio, es una escala logarítmica en base 10. Aquí, esta fórmula. ¿Ok? Entonces, bueno, la relación que existe entre esa fórmula y la escala, pues, es inversa. ¿Por qué? Porque, bueno, la relación de la concentración y el pH por la fórmula, así por la forma, naturalmente va a ser inversa. Como es un logaritmo, va a ser completamente inversa. ¿Qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, cuando yo aumento el pH, la concentración de los iones hidrógeno va a disminuir. Por otro lado, si yo disminuyo el pH, la concentración de protones va a aumentar. Esto debido a la fórmula, ¿ok, chicos? Ahora, supongamos que tú en un laboratorio o en la vida real tengas una disolución incolora, así como esta, y vaya a ser para, digamos, fines médicos. Imagínate que tú si no sabes que si es un ácido o una base o es neutro, vayas a, no sé, limpiar una herida de un enfermo. Pues si no lo sabes, seguramente vas a cometer un error fatal porque puedes lastimar la piel de la persona. Entonces, ¿cómo saber si es un ácido o una base? ¿Ok? Para esto existen sustancias especiales a las cuales se les llaman indicadores ácido-base. ¿Ok? Son indicadores que
a base de su estructura orgánica, que son muy complejas, tienen un carácter ácido-base muy débil. Entonces, cuando la molécula interactúa químicamente, ya sea con protones o en un medio básico, cambia su estructura y por lo tanto su color. Entonces, en base al color, no, nosotros vamos a determinar el pH, porque es algo que podemos ver. Uno de los más famosos es el indicador llamado fenolftaleína y su color depende del pH. Por ejemplo, esta es su estructura. Aquí, aquí está su estructura. Y bueno, su coloración va a cambiar respecto al medio en el que se encuentre. Por ejemplo, si está en un medio ácido, va a ser completamente incolora. Aquí el ejemplo es como, digamos, si tú le estás agregando ácido clorhídrico más agua y le agregas unas gotitas de fenolftaleína, va a permanecer incoloro. Por otro lado, si tú agregas hidróxido de sodio, unas gotitas de fenolftaleína, va a tomar un color rosa, ¿ok? Entonces, aquí les estoy mostrando una imagen de lo que es el diagrama y cómo cambia el color a través de la escala del pH. Si está en un medio ácido, va a permanecer incoloro. Si está en un medio alcalino, va a cambiar a un color rosa. Ahora, no solamente existe ese indicador, hay muchísimos más. Por ejemplo, el rojo Congo, rojo de metileno, el rojo cresol, azul de timol, eh, el indicador universal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos se basan en el mismo principio, en el cambio de color. A ese cambio de color se le llama viraje, ¿ok? Y cada uno tiene uno que es característico de cada sustancia y tiene diversas aplicaciones, ¿ok? Entonces, aquí estamos viendo una tablita de lo que es el indicador, el color que tiene en una disolución ácida, el color que tiene en una disolución básica y el intervalo en el que va a cambiar. El intervalo de pH, a eso se refiere, ¿ok? Es, digamos, en, en, en un intervalo, por ejemplo, del rojo Congo, va a cambiar de, de color en el intervalo de pH de 3 a 5 y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí la fenolftaleína cambia en un intervalo de 8.2 a 10, cambia de incoloro a rosa fuchsia. Entonces cada sustancia va a tener un viraje diferente y un color diferente en medio ácido o básico. Generalmente los indicadores se utilizan en procesos de titulación. Una titulación es la determinación de la concentración de, digamos, un ion, un elemento, etcétera, en una muestra. Digamos, por ejemplo, aquí, que sea leche, ¿no? O algo así, y no sabes cuánto ácido tiene o algo así, una disolución de un ácido. Pues la empiezas a titular y vas agregando gota a gota con un proceso estequiométrico, vas a determinar mediante unos cálculos la concentración exacta del ácido, pero para determinar el punto final se necesita de un indicador y este indicador nos va a indicar el punto final en el cual ya cambió el pH, un cambio drástico en la concentración del pH. Es decir, por ejemplo, aquí del lado izquierdo las disoluciones eran un tanto incoloras, pero por el otro lado ya son de color rosa. Entonces, lo que nos está indicando esto es que acá había una concentración de protones mayor y aquí hay una concentración de iones hidroxilo o de bases, por así decirlo. Simplemente es eso, el proceso de titulación.
Y bueno, los indicadores nos van a ayudar a ver visualmente el punto final, hasta donde ya se dejó de titular. Y bueno, hay que ir regresando al caso particular de la fenolftaleína en, en medio ácido de 0, en pH 0 a 8 es incolora y en medio básico de 8.3 a 10 es de rosa. ¿Ok? Entonces, ahora hagamos una pequeña reflexión. Se tiene una disolución de hidróxido de sodio con un pH muy alto. La disolución es incolora. Cambiará de color al momento de aplicarle unas gotas de fenolftaleína. ¿A qué color cambiará? Pues sí, cambiará a un color rosa. Ujú. Y si en lugar de fenolftaleína, por ejemplo, yo le agregara, no lo sé, azul de timol, se pondría azulito. Ujú. Porque es una disolución muy, muy alcalina. Y si en lugar de fenolftaleína yo le pusiera, digamos, no lo sé, eh, azul de bromofenol, esa disolución se pondría como azul violeta. Y así. Esta tablita es muy, muy importante. Es un resumen de casi todo el tema. Ahora, bueno, la resolución del problema anterior que les puse es que, pues, básicamente al agregar fenolftaleína, la disolución de hidróxido de sodio se va a tornar de color rosa. Y esto se debe a que eh, se torna este color en un rango de pH de 8.3 a 10. Ahora, vamos a ver unas disoluciones que se llaman disoluciones buffer. Estas también tienen un amplio campo de estudio en lo que es esta teoría ácido-base. Y bueno, ¿qué es una disolución? Una disolución es una mezcla homogénea formada por dos o más sustancias que una recibe el nombre de disolvente y el otro recibe el nombre de soluto. El disolvente es el componente mayoritario de la mezcla, generalmente es el agua, y el soluto es el componente minoritario de la mezcla, es decir, que está en menor cantidad. Y bueno, eh, aquí estamos viendo un ejemplo de lo que les mencioné anteriormente. Tenemos un solvente y un soluto. El solvente es aquel que está en mayor cantidad. El soluto es aquel que está en menor cantidad. Y ambos forman lo que es una disolución o solución. Y bueno, un ejemplo de esto sería lo que es preparar, digamos, agua de limón en nuestra casa. Pues básicamente tenemos el agua, que es el solvente, y pues el azúcar, jugo de limones, que van a ser los solutos. Ahora, aquí una tablita de la comparación entre ambos. El disolvente es el que está presente en mayor cantidad y el soluto es el que está en menor cantidad. El disolvente es aquel que disuelve a la otra sustancia y el soluto es la sustancia que se disuelve. Y ok, disolventes hay polares y no polares. Como ejemplos de estos, pues básicamente los polares en el agua, alcohol etílico, no sé, acetona. Y los disolventes no polares, por ejemplo, serían el hexano, benceno y tetracloruro de carbono. Algunos ejemplos de solutos, pues serían, no sé, sales, ácidos, bases, etcétera. Ok, entonces hay unas disoluciones muy especiales en esta teoría que se llaman disoluciones buffer. También se le llaman amortiguadores, reguladoras o tampón. Da igual el nombre. Lo que nos importa es lo que contienen. ¿Ok? Entonces, estas disoluciones tienen la propiedad de que su pH no cambia drásticamente. O sea, cambia en una parte muy, muy, muy pequeña. O sea, cambia muy, muy poco. Por eso se le llama amortiguador, porque no cambia casi nada. Casi se mantiene intacto el pH. Entonces,
Un buffer es una disolución formada por un ácido y su base conjugada, y su objetivo es disminuir el impacto de otras sustancias, como puede ser un ácido o como puede ser una base cuando se agregan a dicha disolución. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos lo que es un ácido y su base conjugado, lo que es el par ácido carbónico y el bicarbonato, o el par ácido acético con el acetato. Y bueno, aquí una imagen de lo que les acabo de explicar. Del lado izquierdo tenemos una disolución sin buffer. Aquí, al agregar ácido clorhídrico, el pH va a cambiar muy drásticamente, o sea, va a disminuir un pH de 3, 4, 2, 1. Ujú. Y por el otro lado, en el lado derecho, tenemos una disolución con un buffer. Y al agregar, digamos, gotitas de ácido clorhídrico o hidróxido de sodio, eh, no va a cambiar mucho el pH, digamos, va a cambiar en 0.01 o algo así. El pH casi se mantiene, o se mantiene, por así decirlo. Y bueno, aquí un ejemplo, también un diagrama. En la parte superior tenemos una disolución sin buffer, ¿sí? Y tiene un pH 7. Al agregar un ácido, el pH va a bajar a pH 4 porque se le está agregando el ácido. Y al agregar lo que es una base, va a subir hasta 10.5, ¿sí? Entonces, sí se observa un cambio muy, muy brusco en el pH. Por otro lado, en la parte inferior tenemos una disolución con buffer o tampón. Ajá. Al agregar lo que es un ácido, el pH va a bajar a 6.9, o sea, casi nada. Entre 6.9 y 7 hay muy poca diferencia. Y también al agregarle lo que es una base, va a subir a un pH de 7.1, lo que casi se mantiene ese valor de pH. ¿Ok? Entonces, ahí presentados ambos ejemplos, demos un resumen de lo que es un buffer. ¿Ok? Básicamente los buffers o las disoluciones buffer resisten a los cambios del pH. Y bueno, un buffer está formado por cantidades significativas de un ácido débil y su base conjugada, o una base débil y su base conjugada. Y bueno, el ácido neutraliza a la base añadida y la base neutraliza al ácido agregado. Ujú. Y bueno, aquí alguna pregunta, digamos, de un examen. Dice, se preparó una disolución de ácido acético y acetato de sodio, concentración 0.1 molar y pH 5. Ujú. Al agregar cantidades de ácido clorhídrico, se observó que el pH prácticamente no cambió. El comportamiento antes descrito se debe a que la disolución original es, pues, opción A, un ácido; opción B, una base; opción C, un buffer; opción D, un híbrido. La respuesta correcta sería un buffer porque el pH no cambia. Y bueno, ahí solamente les muestro lo que es el ácido acético y el acetato de sodio, que es la base conjugada. Aquí está. Bueno, sin nada más que decir, gracias por ver el video y disculpen las fallas. Gracias.